Terapeutas, ¿alguna vez han sentido miedo genuino de un paciente y por qué? Persona del otro lado. Fui al hospital psiquiátrico de mi universidad por ideación suicida. Tenía 18 años por aquel entonces. Me metieron con el grupo de menores de 22 años, y había un bombero de veintitantos que, según supe por los rumores, de otros pacientes curiosos, era bipolar. No era para tanto, todos teníamos algo mal allí, ¿no? Era muy tranquilo, bastante atractivo y reservado incluso en las sesiones de grupo. Siempre me miraba fijamente, sin pestañear, todo el día. Soy muy tímido y no le había dicho ni una palabra. Quizás sonreía al pasar si lo miraba a los ojos, lo cual evitaba por las miradas. En la sala principal, como una sala de estar, supongo, para una unidad de psiquiatría, todos estábamos pasando el rato, y él se sentaba frente a mí con un cuaderno de dibujo. Sinceramente, pensaba que solo estaba pasando el rato. Una vez que te internan, no puedes irte a menos que el médico lo diga. En fin, mi madre vino al hospital a visitarme y se dio cuenta de que el tipo me miraba fijamente. Caminó detrás de él mientras él estaba con su cuaderno de bocetos, y se quedó paralizada. Como completamente bloqueada, como si estuvieras viendo un video y le dieras pausa. Había hecho un dibujo mío muy detallado. Colgaba del techo en la sala de psiquiatría. Se lo contó tranquilamente a la enfermera, y sacaron al tipo de la habitación. Nunca más lo volví a ver. Un par de días después, escuché a unas enfermeras decir que el tipo había llenado todo el cuaderno de bocetos con diferentes dibujos míos, muerta, en diferentes situaciones. Sinceramente, fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Solía ser terapeuta en un hospital de salud mental. Tuve algunos pacientes que en teoría me asustaban de verdad, pero nunca les pasó nada. Sufrí 2 ataques graves en el trabajo. Ambas pacientes eran mujeres jóvenes. Ninguna de las dos me había asustado de antemano. Ambas eran increíblemente silenciosas, retraídas y discretas. Una me estranguló con las llaves. Mi cordón era desprendible precisamente por eso, pero ella había intentado robármelas varias veces ese turno para intentar escapar del edificio y correr hacia el tráfico, así que, tontamente, le quité la parte desprendible. Llevamos botones de pánico en los cordones, y pude presionarlo mientras me estrangulaba. El otro ataque ocurrió cuando era bastante nueva y estaba en una unidad de baja seguridad, a la vista de otros miembros del personal. Me alejaba de la paciente, y ella me agarró del pelo, me tiró al suelo y me arrastró varios metros por el pasillo, donde empezó a darme patadas en el pecho y el estómago. Como resultado, la enviaron a una unidad de mayor seguridad. Supongo que le tenía miedo después de eso, pero no estuvo allí mucho tiempo. Intervinieron las fuerzas del orden después de que agrediera a una enfermera embarazada, la tirara también al suelo y le pisoteara el estómago. Antes de ser terapeuta, trabajé brevemente en un centro residencial para jóvenes con discapacidades graves del neurodesarrollo, por ejemplo, autismo, discapacidad intelectual y problemas de conducta. Todos nuestros jóvenes tenían antecedentes de violencia, la mayoría había sufrido traumas y 2/3 estaban bajo custodia estatal. Además, era una institución con fines de lucro con una gestión pésima y una escasez de personal lamentablemente baja. Estaba en el ala de chicos mayores, preparando a mi grupo para la siguiente actividad. Uno de los chicos de mi grupo, llamémosle Jai, era bastante funcional, pero tenía importantes problemas de apego. Cuando llegaba personal nuevo, como yo, enseguida se hacía con un favorito, como era de esperar, solía ser uno de los pocos que realmente trataba a los residentes como seres humanos dignos de respeto. Jai era divertido y simpático, y generalmente hacía lo que le pedías, con un toque de descaro, lo que, sinceramente, reforzaba su encantadora personalidad de pillo. Sin embargo, poco a poco empezó a forzar los límites, insistiendo en estar en el grupo de ese personal. Los grupos cambiaban cada turno precisamente por eso, exigiendo atención constantemente, portándose mal para intentar obtener una reacción. Una vez me dijo que nunca tendría novio porque tenía bigote, etc. Si no se salía con la suya, se enfadaba muchísimo. Y la siguiente vez que lo veías, era un encanto. Ah, y también le había dado un puñetazo en la cara a un antiguo miembro favorito del personal. En fin, estoy preparando a mi grupo para salir, y Jai lleva unos 5 minutos diciendo mi nombre sin parar. Para reforzar los límites y no sus rabietas, le dije que con gusto hablaría cuando estuviéramos todos listos y luego empecé a ignorar. Entro en la habitación de un residente con necesidades más importantes, por ejemplo, mayormente no verbal, con discapacidad intelectual,
para ponerle los zapatos y cierro la puerta para que los gritos de Hai le molesten menos. De repente, Hai se lanza contra la puerta. Está furioso e intenta entrar en la habitación conmigo. No sé qué planeaba, pero sabía que no era una conversación tranquila y sincera. Así que apoyé todo mi peso en la puerta, luchando por mantenerla cerrada. Por desgracia, a los 15 años, Hai es mucho más grande que yo, lo cual no es mucho decir, ya que mido 1,52 metros, y ninguna puerta tiene cerradura. No me va bien. Consigue abrir la puerta un poco, y veo que sonríe, como si esto se hubiera convertido en un juego para él. Pero no es menos amenazante ni controla mejor su ira. Me pongo nerviosa y grito pidiendo refuerzos, pero no puedo alcanzar mi walkie-talkie sin soltar la puerta. De repente, Hai recibe un placaje de cuerpo entero y cae al suelo con un golpe sordo. Aprovecho para cerrar la puerta de golpe y enviar una llamada de emergencia frenética por el walkie-talkie. Cuando por fin salgo de la habitación, temblando, veo a Hai, todavía furioso, siendo sujetado físicamente por el personal y luciendo un labio recién salido de la herida. Para mi sorpresa, el personal está sujetando a otro residente, Tom, que está sentado allí, esperando tranquilamente a que lo liberara. Al parecer, Tom tenía antecedentes de violencia doméstica, y ver a alguien intentar lastimar a mujeres fue un gran detonante para él. Así que salió corriendo de su habitación, derribó a Hai y lo inmovilizó. Los padres de Tom pensaban que el karate ayudaría a su hijo negacionista y enojado más que la terapia, así que sabía lo que hacía. Tom tuvo que afrontar las consecuencias habituales de la violencia, por ejemplo, restricción física hasta que dejara de ser una amenaza, pérdida de privilegios por ese día, pero me aseguré de agradecerle. Realmente no sé qué habría pasado si Tom no hubiera intervenido. Soy mujer y terapeuta y trabajo con personas con problemas graves. Tuve un cliente en una primera visita cuyo historial parecía el de un asesino en serie. Maltrato animal, tortura de otros niños cuando era niño e intentos de homicidio. Tuve un momento inicial de intensos sentimientos de y luego pasé a ¿qué le pasó a este tipo? Resulta que lo que vivió de niño fue más horrible de lo que podría haber imaginado. Hicimos mucho trabajo de terapia juntos, y lo último que supe es que le iba muy bien en la vida. Como terapeuta, no me doy por vencido con las personas solo porque hayan hecho y sean capaces de cosas horribles. Unas cuantas veces. No son las personas las que han hecho las cosas peor, tiene mucho que ver con la dinámica. Recuerdo que cuando trabajaba en una unidad de agudos para adultos, había un chico que había llegado allí por circunstancias extrañas. Era una persona muy importante en la zona rural de donde provenía, y era bastante carismático. Tenía una familia numerosa que acudió a la sesión familiar a pesar de tener que conducir varias horas para llegar. La unidad tenía ventanas translúcidas de techo a suelo para que entrara la luz, pero nadie podía ver dentro ni fuera de la unidad para mayor privacidad. Me reunía con cada paciente individualmente y en grupo, y la puerta de mi oficina se cerraba automáticamente, como es habitual en las unidades de agudo. Solo el conserje y yo teníamos llave. Por eso, solía intentar reunirme con la gente individualmente en la sala de grupo cuando estaba vacía para tener privacidad, pero también para poder pedir ayuda si la necesitaba. Este chico vino a mi oficina y llamó. Cuando abrí, entró sin invitación y se sentó en una de las dos sillas junto a mi escritorio, junto a la puerta. Yo me senté en la otra. No paraba de hablar de cuánto apreciaba mi trabajo y de cuánto le había ayudado, lo cual me pareció falso, con frecuencia indicaba que no sentía la necesidad de estar allí. Poco a poco me di cuenta de que estaba entre la puerta y yo, lo cual no solía ser un problema. De hecho, es importante asegurarse de que todos tengan fácil acceso a la salida. Contrariamente a la creencia popular, no conviene estar entre un paciente y la puerta. Hice trabajo desde casa después de dejar la hospitalización, y en ese contexto, sin duda es necesario estar lo más cerca posible de la puerta. También me incomodaba la cercanía. Podría tocarme fácilmente si quisiera. Era consciente de que no suelo sentirme incómoda con la proximidad, siempre que me sienta segura, así que empezaron a sonar las alarmas. Entonces, de repente, me dijo, ¿qué te parece conducir ese pequeño coche plateado, marca y modelo idénticos a mi coche? Como dije, las ventanas del edificio estaban esmeriladas, así que no había forma de que me viera entrar ni salir del coche. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Me imaginé que estaba en una habitación con un tigre. Quizás estaría bien. Quizás el tigre no tenía hambre ni estaba furioso. O quizás sí. Solo saldría sana de esa habitación si él me dejaba, que era exactamente la experiencia que quería que tuviera, y podía ver que lo disfrutaba. Me dio miedo,
aunque no tenía ninguna razón para pensar que estuviera interesado en hacerme daño físico. Gracias a Dios tengo un título en quirófano. Estoy segura de que sus instintos depredadores le dijeron que había recibido su mensaje alto y claro, pero no le di ninguna muestra de mis sentimientos. Lo saqué de allí diciéndole que tenía que ver con el psiquiatra, y se fue de la unidad poco después. Eso fue al principio de mi carrera y uno de los primeros de varios casos. He trabajado significativamente con asesinos, maltratadores de animales y niños, y simplemente con acosadores comunes, y como dije, no se trata de lo que alguien haya hecho. Las personas que me han asustado eran, con una notable excepción, personas comunes sin antecedentes penales alarmantes. No yo, sino mi madre. Tuvo un paciente que atendió bajo la tutela del Estado hace unos años, y nunca la había visto tan conmocionada después de conocerlo por primera vez. Describió cómo llegó para hacer una admisión, y al llegar, el hombre comenzó a explicar sus problemas y que creía estar poseído, al parecer, un problema bastante común en algunos problemas de salud mental. Mientras miraba hacia abajo y tomaba notas mientras hablaba con él, dijo que de repente sintió un cambio radical en la energía de la sala. Volvió a mirar al hombre y dijo que el hombre con el que había estado hablando ya no estaba allí. Sus rasgos se habían retorcido, y la mirada de odio puro en los ojos de la cosa. Ella eligió las palabras, casi le paró el corazón. Él la miró y dijo, ya se fue. Te voy a matar. Salió de la habitación lo más rápido que pudo y aún hoy dice que cree de verdad que ese hombre pudo haber estado poseído, porque nunca ha sentido una maldad tan palpable en toda su vida. Mi madre es una persona bastante sensata, y sobre todo con sus clientes, es una de las mejores. En su consulta, es la terapeuta más solicitada y con más citas, y parece ser muy respetada entre sus colegas. Ha llegado a casa después de las admisiones y ha dicho casi con naturalidad, sí, alguien intentó agarrarme hoy. Alguien le sacó un cuchillo durante una sesión, y ella se mantuvo tranquila como una lechuga. Solo me enteré cuando la llamé y me dijo que estaba hablando con la policía. Casi siempre me reiría de algo así, pero al verla tan conmocionada, no puedo evitar sentir que debió haber visto algo horrible para tener esa reacción. Mi hermana es terapeuta y yo estoy estudiando para hacerlo. Esto le ocurrió y, de hecho, la llevó a considerar otras opciones profesionales. Como la mayoría de los terapeutas que trabajan para el público, estaba tratando a un cliente con un trastorno de personalidad y antecedentes de comportamiento antisocial y depredador, según una orden judicial. En resumen, él desarrolló una obsesión con ella y le dijo en la sesión que podría averiguar dónde vivía y visitarla de vez en cuando. Ella intentó desviar la conversación, pero él seguía obsesionado con el tema. No hace falta decir que esto la molestó, pero llegó a un punto crítico cuando, un par de semanas después, su esposo notó que un coche en particular pasaba varias veces por delante de la casa un día mientras él hacía ejercicio en el garaje. Poco después descubrieron que ese coche pertenecía al cliente que tenía la obsesión con ella. Mi hermana estaba tan aterrorizada que no podía dormir y necesitaba su propia terapia para la ansiedad. Fue muy traumático para ella, y no creo que supiera exactamente cómo el cliente obtuvo su dirección. Huelga decir que su caso fue desestimado y nunca más tuvo que trabajar con él, y creo que obtuvo una orden de alejamiento. Por suerte, también vive al lado de un sheriff, lo cual ayuda. Fue una situación aterradora, y por eso estoy convencida de que para ser terapeuta de salud mental hay que ser tan duro como compasivo, al menos si se trabaja a nivel público/diagonal comunitario. Sobre todo en estos tiempos, donde siempre se puede encontrar tu documentación si se busca con suficiente ahínco. En cuanto a mi propio trabajo en este campo, he trabajado con varios clientes peligrosos, pero me encanta el trabajo estresante, incluso con traumas en diferentes situaciones. Hay que conocerse a uno mismo y saber en qué situaciones te estás metiendo. No soy terapeuta, todavía estoy en ello, pero soy trabajadora social con licenciatura y trabajo en el apoyo de admisión en un hospital psiquiátrico. Se acerca bastante. Una paciente me había asustado de verdad antes, y fue porque temía por mi seguridad. Acudió al hospital porque había estado experimentando alucinaciones auditivas y visuales. Seguía orientada 4 veces, así que estaba consciente, solo algo agitada. Me transmitió esa sensación de imprevisibilidad que me transmiten muchos de los pacientes psicóticos que vemos, pero eso por sí solo no me asusta realmente. Simplemente los vigilo, y no suele pasar nada. Pero esta paciente, cuanto más esperaba durante el proceso de admisión, más agitada se ponía. Y por alguna razón, se centró en mí. Empezó a gritarme y a quejarse, lo que se convirtió en gritarme, amenazarme y enojarme. Nunca antes había visto esa mirada en sus ojos, quería darme una paliza. Le dije con firmeza que se sentara,
y por suerte se rindió. Su familia estaba allí y le ayudó a calmarse un poco. Salí de la habitación y me senté junto a un compañero en la recepción del vestíbulo y le dije, oye, creo que me voy a quedar aquí tranquilo hasta que la lleven a la unidad. Y él respondió, sí, probablemente yo también. Fue la primera y única vez que sentí miedo genuino de un paciente o me preocupé por mi seguridad en el trabajo. Vemos a muchos pacientes con problemas graves, psicosis, alucinaciones y un colocón de estimulantes. He visto a algunos con ideas homicidas, uno que estranguló al gato de la familia. Ninguno de esos pacientes me ha asustado realmente. No sé, supongo que simplemente los veo como personas muy enfermas que necesitan ayuda. La mayoría de las veces, sé que ni siquiera son conscientes de lo que hacen o dicen, y mucho menos lo dicen en serio. Incluso si me insultan, no suelo tomármelo como algo personal. Pero esa paciente, sentí que realmente quería hacerme daño. Obviamente no soy terapeuta, y me desvío un poco del tema, pero siempre quise compartir esta historia. Fui a urgencias por pensamientos suicidas. Quienquiera que fuera me mintió y me dijo que había un patio en K1 donde podría hacer mis sesiones, porque la razón por la que no quería volver era porque no quería estar sin aire fresco, porque era lo único que me hacía sentir algo en ese momento de mi vida. Así que volví y pregunté dónde estaba el patio. Todas las enfermeras me miraron con una gran interrogante. Esa señora estaba tan preocupada de que me suicidara que me mintió para que me ingresaran en psiquiatría. En ese momento estaba alterada, pero posiblemente me salvó la vida ese día. No quería suicidarme exactamente, pero con todas las drogas y el alcohol que consumía, podría haber estado a una decisión tonta de quitarme la vida. También en terapia de grupo, después de K1, había un tipo que un día se puso furioso y tiró su carpeta contra la pared justo encima de la cabeza del terapeuta. Los demás del grupo nos levantamos para calmarlo, pero al día siguiente se fue y se disculpó. Ya no está con nosotros y se quitó la vida. Era una persona muy problemática. Pero la mirada del terapeuta ese día era claramente de miedo. Yo, en aquel entonces, 20 años, trabajaba como trabajadora social con personas con discapacidad mental y graves problemas psicológicos. Teníamos estudios y apartamentos, y algunos de nuestros clientes vivían allí juntos, en pareja. Un hombre, creo que llevaba 23 años, tenía muy claro que no sentía compasión de ningún tipo, se notaba, y le diagnosticaron muchas enfermedades mentales. Sin embargo, tenía una relación con otra clienta. Esa es otra historia, porque no tengo ni idea de por qué se permitía eso, y cuando ella lo sacaba demasiado de quicio, simplemente se descontrolaba. Hubo un día en que estaba parado con un ladrillo frente a la ventana donde dormía su bebé. Estaba enojado con ella porque no quería tener sexo con él, y no lo dijo y me pidió que le dijera que tenía que hacerlo. Le dije que no haría tal cosa y que el sexo solo estaba bien si ambos lo deseaban. Bueno, el ladrillo cerca de la ventana fue lo que pasó. Por suerte, mi compañero estaba cerca de su apartamento y entró corriendo, y justo antes de que lanzara el ladrillo, mi compañero sacó al bebé de la cama y lo protegió. Mi compañero tenía algunas heridas en la espalda, pero por suerte el bebé estaba bien. En otra ocasión, recibí una llamada de mi compañero del turno de noche. Eran las 5 de la mañana y escuchó gritos. Me pidió que fuera también, ya que pensó que probablemente se descontrolaría. Vivía a unos 5 minutos del trabajo. Entré 10 minutos después de que me llamara y también oí los gritos. Subimos las escaleras hacia el estudio donde se alojaba su ahora exnovia con el bebé. Hizo un agujero en la pared de un puñetazo, 90% 80 centímetros, y la única razón por la que no pudo pasar fue porque lo hizo junto a la cocina, lo que lo detuvo. Llamé a la policía y llegaron en un par de minutos, ya que la comisaría estaba al lado de mi trabajo. En ese momento, mi compañero y yo hicimos todo lo posible por proteger a su ex y al bebé, e intentamos que se fuera. Intentó golpearme, pero mi compañero se me adelantó y usó defensa propia. El cliente salió corriendo cuando entró la policía. La chica estaba tan asustada que, cuando abrí la puerta, vi que se había encerrado con el bebé en el baño. Estaba muy asustada y lloraba. Para ser sincera, yo también estaba asustada. Era un hombre enorme, muy fuerte, así que si quería, podía hacer mucho daño. Exigimos que lo trasladaran a un lugar donde estuvieran mejor preparados para trabajar con este tipo de violencia física. No soy yo, sino una historia que mi padre ha contado muchas veces. Era consejero de crisis en San Francisco a finales de los 70 y principios de los 80. Trató con diversos individuos violentos, pero pocos entraron con violencia, excepto por un veterano de Vietnam. El hombre entró y sacó una gran pistola plateada con empuñadura de marfil,
gritando, necesito hablar con un maldito consejero. La recepcionista saltó por la ventana. Todavía puedo verla salir por la ventana forcejeando, por encima del hombro de este hombre apuntándome con una pistola. Como mi padre estaba demasiado asustado para moverse, seguía sentado cuando el pistolero se giró con su arma y lo miró a los ojos. Mientras mi padre respiraba para calmarse, vio al otro empleado con el que trabajaba, a quien me describió como Radar O'Reilly, del centro de crisis, descolgar el teléfono con calma, pulsar el botón de la extensión policial y hablar en voz baja. Tras informarle que, en realidad, era consejero, pero que no podía ayudar razonablemente a un paciente con un arma mortal en la cara, exigió ayuda. El veterano fue informado de sus opciones, podía irse bajo arresto, pero con la salvedad de que se encontraba bajo arresto psiquiátrico y no sería juzgado como criminal hasta que la ciudad pudiera proporcionarle terapia, de la cual mi padre se encargaría ahora, o podía intentar convencer a la policía de que era un individuo armado y aparentemente peligroso, y ahora tenía menos de 2 minutos para decidir cómo quería aparecer. Optó por la terapia y dejó el arma. Cuando le pregunté si tenía miedo, mi padre dijo que, por supuesto. Después de que la policía se fuera con el paciente, mi padre se desplomó en un mar de nervios ligeramente histéricos por la adrenalina y las hormonas de lucha o huida que subían y bajaban. Pero también tuvo un momento para cruzarse con la mirada de un hombre que, con toda probabilidad, había matado a otros hombres y que claramente estaba dispuesto a volver allí en busca de ayuda, y comprendió que el control de la situación se le había escapado en cuanto ese tipo entró por la puerta. Si el hombre hubiera empezado a disparar, mi padre probablemente no estaría aquí. Ese tipo probablemente habría muerto a manos de la policía. El único poder que mi padre tenía sobre cualquier cosa era la verdad, así que la dijo con la mayor calma y claridad posible. Otro caso que menciona fue el de un paciente conocido por su agresividad. Mi padre mide 1,88 metros. Este hombre le sacaba una cabeza, con brazos como los muslos de la mayoría, y resulta ser negro. Se llama a todos a la acción para contenerlo, pero aún no ha cruzado la línea donde cualquiera puede iniciar contacto físico. El paciente establece contacto visual con el médico. ¿Me tiene miedo?, balbucea el médico. Claro que no. El paciente sonríe, se gira hacia mi padre. Saca pecho y repite la pregunta. Sin romper el contacto visual, la respuesta es, eres un negro cabrón. Sí, te tengo miedo. El paciente se ríe y acepta ir, con el único hombre honesto de la sala, y baja la tensión.